Bueno, todos saben y supongo que esto lo reconocen, no existe historia sin conflicto. Una historia sin conflicto. También debe haber un antagonista. Sí, por eso cuando se habla de conflicto, lo que quiere decir el conflicto es una representación de un antagonismo. Entonces el conflicto puede ser uno mismo, incluso, puede ser incluso para procesos de e-learning, el conflicto es quizá las malas prácticas que usted lleva y usted la podría convertir en un personaje antagónico para representar cómo hacer para que usted luche contra esa dificultad que tiene para aprender o para cambiar actitudes, por ejemplo, en su compañía. Entonces usted puede hacer de eso un elemento representado como sujeto. Bueno, bien puedan, si alguien tiene preguntas, súper libre. Y a través del LinkedIn pueden mandarme preguntas para que quien quiera profundizar. Entonces sí, obvio, es necesario, es muy necesario. No siempre se puede hacer, porque a ratos el conflicto es más abstracto, pero si podemos agregarlo, da lo siguiente, pensemos en esto. Nosotros no le contamos a nuestras esposas, a nuestros amigos que fuimos al baño, que fuimos a orinar, no. ¿Cuándo de pronto contamos? Si ese día no pudimos, si ese día lo intentamos y no pudimos, porque ahí se rompió la lógica normal e inició una historia emocional. Si hay una emoción, si es significativo, entonces eso es contable. De lo contrario, todo se borra y entonces por eso no se construye memoria. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esta diferencia entre el storytelling y la narrativa? El storytelling, obvio, como les mencionaba, crea una metáfora y la metáfora es necesaria siempre. Sin embargo, cuando es un cuento, la metáfora a ratos tiene límites. Si yo tengo un grupo de receptores, un grupo de estudiantes, en su mayoría hombres, y mi relato es con una mujer, con una niña, la posibilidad de que yo sienta que esa historia es para mí no es tan cercana. Entonces empiezo a tener distancia con esa historia, porque finalmente así, eso le pasa a las mujeres. No es un planteamiento consciente, pero finalmente no me conecto. El verdadero emisor del mensaje se oculta. Es importante reconocer en los cuentos que muchos comerciales le entregan la aventura de un personaje, pero lo que va sucediendo ahí es que la marca se oculta y pone algo así como una representación de lo que haría él como marca. Pero en algunos sentidos lo que sucede cuando eso pasa es que la marca se está escondiendo. El emisor dentro de esa burbuja de narrativa es un personaje. Se está escondiendo mi narrador, se está escondiendo mi verdadero narrador. Y hoy, con el cansancio que existe por parte de los públicos alrededor del marketing, de la publicidad, de la cantidad de bombardeo mediático por cómprenos, por somos los mejores, ya tiene a todos los receptores en una sensación de cansancio. Y entonces empiezan a pensar, ¿quién me habla de verdad? ¿Alguien me estará hablando de verdad? ¿Alguien entre toda esta cantidad de gente que me dice que está vendiendo felicidad? ¿Alguno de verdad sí la vende? Y hoy, obvio, entre el marketing 4.0 ya aparecen unos planteamientos que de alguna forma están generando algo más allá, porque sí, el cansancio está generando cambios. El receptor, esto es muy importante porque en el storytelling pasa, y esto normalmente aparecen muchas personas diciendo que lo mejor es el storytelling, pero sí es muy bueno, pero hay momentos en los cuales no termina ayudando, porque el receptor, es decir, el público, el estudiante, puede sentir que la historia le pasa al personaje que está dentro de la historia, pero no le pasa a él, entonces no las puede vivir en carne propia. Muchas veces, uno de los obstáculos en muchos de los contenidos que hacemos es el avatar, porque quizás el avatar no necesariamente coincide conmigo, entonces la posibilidad de un enganche no es tan fuerte. Entonces ese receptor finalmente termina siendo un testigo de la historia de otro. Se cuentan relatos del pasado. En la mayoría de las historias, en el storytelling, fue una historia que pasó. Y eso hoy muchas compañías lo están cambiando por otras estrategias que las llaman story doing, story vein, storytelling, pues el storytelling del que estamos hablando, story value, story doing, que hablan un poco de lo que es el tiempo presente, cómo construir una historia en tiempo presente, porque lo que de alguna manera está cansando también es que es una historia que pasó, tan bueno, ya lo lograste, pero finalmente yo, ¿qué hago? Sabiendo que tú me estás contando de una manera muy emocionada que lo lograste, pero hoy, por ejemplo, historias que se llevan a cabo, no sé si recuerdan el balde de agua que se lanza Bill Gates y muchas personas, no recuerdo ese nombre, eso es story doing, o sea, cómo construimos una historia en tiempo presente. Y aparecen otras formas narrativas que hoy son necesarias. Toda historia se vive como una experiencia propia, siempre y cuando genere empatía. Y el asunto de la empatía es bien importante porque la empatía arranca incluso desde lo que
reconocemos, mencionaba Néstor, mencionaba Julián, el tema de las neuronas espejo, el tema de la conexión, la sensación que tenemos cuando alguien más está triste, cómo nos empezamos a conectar y cómo vivimos una serie de experiencias de ser otro a través de la empatía. Bueno, todos reconocemos la Biblia. La Biblia es el texto más importante, bueno, por lo menos en nuestra cultura occidental, a nivel de storytelling. Y si ustedes son testigos, o lo recuerdan, lo que hace el sacerdote es que cuenta, pues hay un texto que se lee, incluso lo puede leer alguien de los que están en la iglesia, quien quiere leer, se para y ya el sacerdote explica. Ese es el mecanismo básico del storytelling y es el texto más importante de storytelling que existe. Bueno, podría equivocarme con Corán y otras cosas, pero finalmente la Biblia es muy importante. Sin embargo, es un texto, es un mecanismo que está declarando una forma que ya requiere evolución en la recepción. Vamos a ver, para demostrarles lo que les estoy diciendo, pero retomo entonces algo. Si llevamos tanto tiempo recepcionando los contenidos, y en este caso los contenidos educativos, y no le estamos prestando atención al receptor, sino que estamos concentrados sobre todo en el emisor, o sea, en el docente, pues finalmente lo que va sucediendo es que el estudiante se cansa. No les comenté, yo tuve la oportunidad de ser aproximadamente 8 años docente, llegué hasta ser decano, y parte de los problemas particulares de estar todos los días sentado entre un estudiante es cómo logramos llamarle la atención, conectarlo con la educación. Los sistemas educativos declaran a ratos, este es el currículum y este es el microcurrículo de la materia. Uno tiene ese texto y se dice muchas veces, depende de la universidad, esta es la información del día de hoy y eso se gestiona, pero el estudiante todos los días tiene preguntas diferentes. Todos los días plantea una cosa diferente y muchas veces lo que sucede es que el texto debe quedar muerto. A ratos los problemas del diseño de contenidos en e-learning es que si están quietos y no evolucionan con el pensamiento del estudiante, pues finalmente caducan más rápido que el propio profesor, que todo el tiempo está evolucionando porque tiene el diálogo directo con el estudiante. Entonces, si la recepción, si ya habituamos un poco a los receptores de una manera diferente, si arrancó la radio y estábamos en una relación, bueno, arrancó la literatura, arrancó la radio, pasó por ahí y nosotros estábamos pasivos, pero empezamos a tener interactividad. Si de ahí vino la televisión y generó un proceso también de evolución en la recepción que fue que antes se veían las personas importantes, pero luego empezaron a verse las personas comunes y corrientes, entonces yo sentía que quería también habitar la pantalla. Entonces empecé a carear al receptor. ¿Qué significa? Yo quiero estar ahí, yo quiero tocar esa pantalla, y luego se le dio el control. Entonces existe una necesidad hoy gigante de que el receptor sea interactor, pues interactúe con el contenido. De ahí Internet llegó y esa cosa implicó la convergencia y todos queremos o todos somos hoy prosumidores. El concepto es producimos o co-creamos contenido. Y entonces llegaron los videojuegos y demostró que era posible. Y esa cosa afectó una cantidad de elementos porque la interacción ya sí fue real. El e-learning es interacción. Y entonces a eso nos estamos un poco obligados a ir caminando porque requerimos ir hacia allá porque finalmente si no podremos crear una experiencia que sea grata para el estudiante, teniendo en cuenta que él es el autogestor del proceso de formación, no tiene un motivador como lo tiene en la presencialidad el estudiante cuando tiene el docente. Entonces vamos a mirar un cortometraje que nos permitirá entender cómo recepcionamos hoy diferente, cómo co-creamos el sentido del relato. Sí. Mamá, Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando, cariño? bien, ¿Bien? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer? en la playa. ¿En la playa? Ah, bueno, entonces tu padre te enseñará a hacer surf. Oye, no te metas muy dentro del agua. Y dile, por favor, que te abrigue, ¿eh? Vale, ¿Y tu padre? no lo sé. ¿Cómo que no sabes? No sé dónde está. Iván, ¿no sabes dónde está tu padre? Se ha ido. ¿Que se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto. ¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente? No, ¿Estás solo? ¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa? sí, Vamos a ver. ¿Hay mucha gente en la playa? ¿Ahí dónde estás? Dime quién hay. no hay nadie. ¿No ves a nadie? No, Iván, la playa está vacía. sí.
Iván, ¿te estás quedando sin batería? Mira la pila del teléfono. ¿Cuántas rayitas tiene? Espera. Queda una. Vimos la historia de una mujer que perdió a su hijo. El padre loco decidió abandonar a su hijo y nos dimos cuenta por una llamada que pudo hacer el hijo. Pero, ¿qué imágenes teníamos? ¿Veíamos al niño? ¿Veíamos a la madre? ¿Cómo logramos entender eso? Miren que estamos viendo una playa que no era la playa del niño. Además de eso, no estábamos con la madre, porque no la veíamos. La co-creación se logra porque ustedes aportaron casi que el 80% del relato. Aportaron el resto porque finalmente ustedes fueron co-creadores del sentido. Entonces lo interesante es que ustedes vivieron una emoción más intensa que si simplemente vemos a un niño con un celular. Entonces, tiene, perdón la exageración, tiene muchísimos premios este cortometraje, porque finalmente logró contar algo narrativo, retando los mismos códigos narrativos, porque finalmente los entiende y los puede mezclar. Entonces, hoy los públicos necesitan sentir que tienen control y autonomía en las historias, porque si no la tienen, pues finalmente el importante es el emisor. Y entonces el importante termina siendo, como siempre y como lo criticamos constantemente o como se escucha en muchas partes, sigue siendo el maestro el centro de la educación y no el estudiante. Si eso no cambia, si eso ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo a través del e-learning no cambia, pues finalmente entonces estaremos cometiendo el error y lo que va a suceder es que está súper bonito, pero no me cambia. La compañía quiere generar una gestión del cambio y llevar su población de un lugar A a un lugar B. Sí, no, súper el e-learning. Y al final siguen haciendo la misma cosa A y la inversión se perdió. Acá es importante reconocer elementos que los mencionaba María Teresa de gamificación. La narrativa y la gamificación tienen un lugar común y es una pequeña burbuja que si ustedes han leído se llama el círculo. Perdónenme que esto es importante. Cuando entendemos narrativa y gamificación, la narratología explica esto de la siguiente manera. Un relato es un juego donde el receptor observa y está participando solo con la imaginación. El juego es un relato donde el receptor participa activamente creando la historia. En los dos sentidos es una historia, solo que una es activa y la otra es pasiva. Entonces ahí menciono, si nuestra forma de recepcionar contenidos ha cambiado, ¿por qué seguimos creando contenidos que solo satisfacen al emisor de la información, como mencionaba ahora? Y acá es importante entonces reconocer, y que es muy narrativo, o sea, esto es la esencia de la narrativa. Si yo protagonizo la historia, toco el entorno y lo hago mío. Miren, por ejemplo, y esto es un ejemplo sencillo, nos deja la novia, nos deja el novio y vamos en el transporte público y las canciones nos suenan a él. Las canciones nos suenan a ella. Uno acomoda la historia como la necesita. Pero el punto es que si los relatos que contamos no permiten que el sujeto, que es el supuesto protagonista, el que queremos convencer, no puede hacerlo, la historia está allá y estamos en algún sentido malgastando el dinero. Después nos saltamos una que debo decir. Aquí no está el círculo mágico. Bueno, y entonces ahí estamos entrando a la verdadera kriptonita de este problema. Sí, y lo mencionaba, si el estudiante no lo siente propio, por mucho que sea tecnología, y no, pues no lo toca, no pasará nada, no se generará lo que mencionaba María Teresa de no es aprendizaje, es adquisición del conocimiento. Y entonces estamos ante un problema grande, pero se resuelve sencillo, o sea, es narrativa, siempre es narrativa. Si la historia está contada desde la perspectiva del emisor, el estudiante está invitado solo a ver pasar el contenido. Puede que esté agradable, pero eso no se soportará, es más o menos como la novedad. La novedad me genera un gancho rápido, pero si no me ofrece, como cuando sabemos de pedagogía, si no pasa nada alrededor, si no tiene sentido, pues no se soportará durante mucho tiempo eso tan bonito que me enganchó al principio, pero ¿qué hay detrás?
Historia que no afecta en positivo al receptor se olvida. Si ustedes recuerdan películas, La vida es bella, cualquier tipo de historia, solo las historias que los han tocado y los han afectado, en el cine uno encuentra normalmente historias en negativo a ratos. Autores como Lars von Trier, Gaspar Noé, nos impactan en negativo, pero en educación obviamente no podemos impactar en negativo, siempre es en positivo. A no ser de que generemos un proceso en algún momento como de un estadio inicial para luego mostrar cómo solucionar ese problema. Pero la idea siempre es impactar o afectar en positivo al receptor. Esto entonces, hablando de gamificación, el círculo mágico es bien importante y aquí vamos ya llegando a la última parte de la charla. El círculo mágico es desde gamificación se explica que existe un círculo mágico en el cual el jugador, entra y se imagina que entra a otro mundo. Algo parecido a, en una compañía está el gerente, está el jefe de producción, está el mensajero y está el portero y tienen partido de fútbol. Cuando van a la cancha, ninguno tiene el cargo que de alguna manera tienen en la oficina. ¿Qué pasa? Que entran en esa burbuja o en ese círculo mágico para ser un sujeto otro y con un uniforme que les permite gestionar ese otro y se creen el cuento, el arquero se cree el cuento. Se imaginan que son Neymar, se imaginan que son lo que sea. Aquí es importante reconocer que es una oportunidad interesante de la narrativa aplicada al e-learning, porque finalmente la posibilidad de llevar al estudiante a que crea en un otro que puede catapultarlo hacia la idea de puedo ser mejor, pues finalmente puede posibilitar un aprendizaje donde el sujeto no sea un participante pasivo, sino que sea un gestor activo de la construcción del conocimiento. Y entonces, lo que encontramos nosotros, tanto en el escenario presencial como en el virtual, es que cuando existe un buen diseño, estamos creando ambientes de aprendizaje, y un ambiente de aprendizaje no es más que un escenario de simulacro donde se generan procesos de entrenamiento que se repiten una y otra vez, donde el error se permite, donde se le dice si usted le va mal, si usted se equivoca, pues finalmente corrija, pero usted sabe que no es tanto una planta de producción que si se equivoca vale millones su error. Entonces, el escenario de simulacro, que es un aula de clase, es igual a lo que es un encuentro con un curso de e-learning, porque si existe un ambiente de aprendizaje virtual, posibilitará la transformación del sujeto, siempre apostando porque el sujeto, por la idea de la posibilidad de que este sujeto sea alguien superior. Y aquí vamos entonces hacia el propósito de esta historia, y que es el propósito de cualquier historia cuando la estamos contando. Y vuelvo y me conecto con la historia del niño atracador, que no sé si tenía como yo 12 años o menos, o era un niño de 15 con cuerpo chiquito. Y recuerdo algo, y es, en algún sentido lo que de alguna manera me parece importante retomar es que si nosotros podemos apostar por crear escenarios donde las personas puedan sacar la mejor cara, esa mejor versión de sí mismo a través de la educación, pues finalmente estaremos posibilitando que sujetos que antes no tenían acceso y que solamente tenían la posibilidad de elegir el traje de villano que tenía este chico, porque ese fue el que la realidad le pudo poner a la mano. Bueno, estoy hablando de más porque puede que sea una decisión, pero el punto es que muchas veces si hay chicos que exclusivamente con hambre solamente pueden buscar, y entonces se ponen la cara de villano. Pero lo que me parece interesante y lo que me recuerda y lo que me lo trae a la memoria para esta charla es que en realidad si tuviera más oportunidades, esa cara de villano que yo le vi sería una cara diferente, sería una cara de un niño que tiene, que no tiene la oportunidad, que la oportunidad no la encontraba, que lo que él sabía en ese momento cuando se encontraba con esa navaja y también con ese cuaderno era que él sabía que yo tenía una oportunidad porque sabía leer y escribir, pero él sabía que él no la tenía. Y en algún sentido lo que sí tenía él era la conciencia de querer. Quería tener una oportunidad porque veía ante sí un par que la tenía y él no tenía la oportunidad bueno, por lo menos en ese momento, sentía que no tenía la oportunidad y sabía que a través del conocimiento la podría lograr. Nosotros, a través del e-learning, a través de las posibilidades que puede dar la tecnología, podemos llegar más allá, eso lo sabemos. Y estamos multiplicando las posibilidades para muchas otras personas que no tienen acceso.
Entonces es un gesto de oportunidad en donde tenemos que cambiar algunas cosas. Dejemos de pensar un poco menos en el emisor y más en el receptor, porque es que no es el emisor el que debe cambiar, es precisamente el receptor, el que debe creerse que puede llegar a ser un superhéroe. La narrativa puede hacer emocionante y definitiva mi transformación o la transformación de estas personas que tienen acceso a estos contenidos en ese superhéroe que anhelan. Nosotros, en este sentido, somos los creadores, o nosotros los creadores de cursos de e-learning, somos los héroes ocultos del sistema educativo que podremos cambiar un poco ese sistema que está anquilosado, que no está respondiendo a las necesidades actuales y que puede permitir lo que hoy se conoce como aprendizaje ubicuo, que permite unas relaciones de competencias blandas para poder propiciar aprendizajes que sean transformadores. Nosotros estamos en este escenario de oportunidad. Ya falta un poquitico, entonces, recuerda esta frase, que de alguna manera es la que nos alimenta y que alimenta al receptor cuando va a arrancar, y es la curiosidad. Pero él dice, es un milagro que la curiosidad sobreviva a los sistemas formales de educación. Entonces vamos a un epílogo. Yo, con Julián, con Néstor y con una compañía grande y muy soñadora, hoy estamos dándole cuerpo a unos procesos en donde hablamos de Trainee User Learning Experience, mi inglés, mi nulo. Y estamos apostando por aplicar narrativa, y entonces estamos empezando a crear procesos de pasar del LMS al LXP, o sea, plataformas experienciales de aprendizaje. Entonces creamos oportunidades para que se vivan aventuras, porque lo interesante es propiciar que el sujeto viva una aventura en donde se generen aprendizajes en diferentes lugares, no el aprendizaje como una información suelta, tirada ahí, para que él simplemente para eso se le pasa un PDF, y con eso está listo, supuestamente, pero el punto es que si no hay apropiación, si ese estudiante no toca y no lo vive emocionalmente, eso no se memoriza. Entonces, nosotros lo que estamos apostando también es por crear narrativas aplicadas para propiciar experiencias. Y como parte de lo que nosotros estamos haciendo, no declarándonos sabedores, porque obviamente de saber sabemos todos, y hay una frase por ahí que más sabemos todos por esa totalidad de todos sumados. Nosotros estamos en un proceso que esperamos que de aquí 2020 estamos declarando que en relación o en contacto con otras compañías de LMS, de todo lo que estamos hablando hoy, puedan hacer parte de unos procesos que nosotros declararemos como, perdóname que estoy agotado, de compartir la información y generar escenarios de aprendizaje a través de H2 Academy, y una propuesta que fue recepcionada con mucha generosidad por parte de Julián, NarraLab, que será la posibilidad de experimentar con narrativas para permitir que todo lo que de alguna manera estamos aprendiendo todos, y no solamente nosotros como Trainee, en contacto con otras compañías que también hacen e-learning, podríamos crear otros métodos, otras maneras de enseñar o de experimentar cómo se crean estos contenidos para generar experiencias y poder dar esos pasos más claros, certeros, duros hacia ese asunto de lo experiencial. Pásala, por favor. Entonces, con esto finaliza la charla, les dejo acá, entonces, obvio, soy la cara de un grupo de gente, entonces ahí hay unos créditos rápidos de las personas que hicieron parte, entre ellos entra obviamente Julián, entra mucha gente, el listado es mucho más grande porque estamos apostando por seguir creciendo. Y finalmente les dejo acá, bueno, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, bien, igual no sé si tengamos tiempo, pero bueno, ahí les dejo entonces mi contacto, y somos H2A Trainee y estamos acá para ustedes. Muchas gracias.